En esta clase vamos a analizar el tema de hidrostática. Hay que recordar que estamos viendo el tema de hidráulica, ¿verdad? O estudiando los fluidos. Recordemos que en una de las clases pasadas estuvimos analizando lo que fueron las características que eran generales y después vimos algunas características específicas de los líquidos, ya que dijimos que vamos a estar analizando a los líquidos en particular. Estuvimos analizando entonces primero 5 características de las principales que son específicas en los líquidos. Para recordarlas, pues hago mención de ellas. Fueron la viscosidad, la tensión superficial, la capilaridad, la adherencia y la cohesión, las cuales pues se presentaban en todos los líquidos, pero lo hacían de manera particular en cuanto a magnitud a presentarse, ¿verdad?, en los líquidos. Entonces en algunos pues se presentaba de una mayor forma, ¿verdad? En algunos otros se presentaba en muy poca fuerza, ¿verdad?, en esa característica. Entonces analizamos primero esas 5 propiedades específicas, pero ahora vamos a analizar otras propiedades específicas más, pero que no eran como aquellas eran características que se podían describir únicamente. No había un cálculo que hacer en ellas, no había una cantidad numérica con la que se pudiera representar, no había tampoco, ¿verdad?, alguna fórmula, ¿verdad?, con la que pudiéramos nosotros decir qué cantidad, por ejemplo, de viscosidad tiene un líquido. No, solamente eran cualitativas. Ahora vamos a ver las propiedades que sí son cuantificables y de las cuales nosotros tenemos que calcularlas para poder decir cuánto hay de esa propiedad presente en alguno de los líquidos. Entonces vamos a explicar el día de hoy 3 propiedades, sí, las 3 primeras propiedades específicas que tenemos para los líquidos ahí en nuestro cuadernillo de trabajo. Entonces vamos a ver primero que nada la propiedad de densidad. La densidad, o también llamada densidad absoluta o masa específica, que es conocida con esos 3 nombres, la vamos a representar con la letra D minúscula y se va a calcular dividiendo la masa entre el volumen de aquella sustancia o líquido del cual yo esté calculando. Entonces, esta densidad que va a representarse con esta letra D, la vamos a estar calculando en diferentes sistemas de unidades. Vamos a estar trabajando hasta 3 sistemas de unidades. Los sistemas de unidades que vamos a emplear aquí van a ser el sistema MKS, el sistema CGS y el sistema técnico. Eso de los sistemas lo tenemos en el apartado de formulario al final de nuestro cuadernillo, donde viene una tabla que nos menciona cómo es que vamos a medir, en qué unidad vamos a medir para cada uno de los 3 sistemas, cada una de las magnitudes medibles en estos temas. Entonces, si nos vamos hasta esa parte del formulario, en la última parte del cuadernillo, podremos encontrar una tabla donde vienen estas unidades a usar para cada magnitud, ¿verdad? Va a venir, por ejemplo, ahí en que se mide la densidad en los 3 sistemas, en que se mide la masa en los 3 sistemas, en que se mide el volumen en los 3 sistemas. Para este tema también como apoyo vamos a conocer la densidad del agua en las 3 formas o en los 3 sistemas de unidades. Y estas cantidades van a ser como una constante, ¿verdad? Un comodín que me va a poder servir para yo poder calcular la densidad de otras sustancias apoyándome del agua. En este caso el agua va a fungir como una constante y vamos a poderlo usar con estas 3 cantidades. ¿Qué cantidad es la que elegiremos a usar en los problemas del agua? Pues dependiendo de en qué unidades esté dado mi problema, en qué unidades yo esté trabajando aquel problema, pues entonces podré elegir entre cualquiera de estas 3 cantidades que son equivalentes y fijas para el agua. Ya que veamos un ejercicio ejemplo, vamos a ver cómo utilizar estas cantidades. Luego, esto sería la densidad absoluta de una sustancia y es la única fórmula que tenemos. Otra de las características o propiedades específicas que vamos a calcular para los líquidos va a ser la densidad relativa. La densidad relativa
va a ser la relación o la comparación que hay entre la densidad absoluta, o sea, esta, de cualquier sustancia comparada contra la del agua. Entonces, cuando nosotros comparemos esas densidades, podemos obtener la densidad relativa de aquella sustancia, que me permitirá con ella poder calcular otras propiedades más que tienen los líquidos. Entonces, para esto de la densidad relativa, tenemos hasta 3 fórmulas de apoyo para poderla calcular. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Pues bueno, el problema me dictará, ¿verdad?, cuál usar dependiendo de los datos que me den. ¿Cómo voy a representar esa densidad relativa? Si la absoluta la representábamos con una letra D minúscula, la relativa la vamos a representar con este símbolo griego, ¿verdad? Que yo la dibujo como si fuera una D cursiva, ¿verdad? Es un símbolo griego llamado Rho y se utiliza para poder representar, en este caso, esa densidad relativa. ¿Cuáles son sus 3 fórmulas? Bueno, aquí nos ponen que la primera es si dividimos la densidad absoluta de la sustancia que estoy trabajando entre la densidad absoluta del agua. La otra fórmula es dividir el peso específico, que es otra propiedad o otra característica del líquido, de aquella sustancia que yo esté calculando, dividido entre el peso específico del agua, que al igual que ¿verdad?, ambos son datos que vamos a tener fijos. Ya mencionamos que para el agua hay hasta 3 cantidades. En la primera fórmula yo utilizaré la densidad del agua que esté acorde a las unidades en que esté la densidad absoluta de la sustancia. En esta segunda fórmula yo utilizaré el peso específico del agua que esté con las unidades que le correspondan o iguales al peso específico de la sustancia que me dé. ¿Y cuáles son esas cantidades fijas? Bueno, las dicen en nuestro tercer tema, sí, que adelantándonos un poquito, por acá las tenemos, ¿verdad?, mencionadas con 3 valores también, uno para cada sistema de unidades, sí, uno para el MKS, otro para el CGS y otro para el sistema técnico o técnico gravitacional, también conocido así. Entonces, esa es la segunda fórmula para densidad relativa. Y la tercera fórmula es aquella que nos dice que yo puedo calcularla dividiendo el peso que me den de esa sustancia entre el peso del agua que también estarán dando. Ahí sí, esta no es un dato fijo que yo voy a tener, simplemente hacen la comparación de los pesos de una sustancia contra el peso que se tiene del agua en el problema, y comparados sus pesos y dividiéndolos se puede obtener la densidad relativa también. Entonces, con cualquiera de las 3 puedo obtener esa densidad relativa. Y pues la regla que sí hay que siempre cumplir es que tanto el divisor, ¿sí?, y el dividendo, ¿verdad?, o los dos que están aquí presentes en la fórmula, tengan las mismas unidades. Sí, que si voy a aplicar la fórmula número 2, tengan las mismas unidades, sí, el que está arriba y el que está abajo. Y que aquí también los pesos estén dados en las mismas unidades. ¿Para qué se tiene que cuidar esto? Porque la densidad relativa, nos dice por aquí, es adimensional. Por ahí viene una nota, ¿verdad?, donde nos mencionan eso. Eso de ser adimensional significa que no lleva unidades. Por lo tanto, al haber las mismas unidades arriba y abajo en cualquier fórmula de la densidad relativa, estas se cancelarían y me originaría el que no haya unidades, que es como debe quedar esa densidad relativa. Nos ponen por ahí también, ¿verdad?, se me escapaba, lo que es una fórmula auxiliar para esta tercera fórmula de densidad relativa. Es esta, que dice peso es igual a masa por gravedad. ¿Para qué nos ponen esta fórmula auxiliar? Porque en el caso de que yo, en lugar de tener pesos en las sustancias y en el agua, en mi problema, me den masas, pues yo debo de transformarlas, ¿sí?, o de convertirlas a peso a través de esta fórmula, multiplicándolas por la gravedad para poder obtener peso. Sí, esto nos hace recordar en Física 1 cuando vimos estas características de algunas magnitudes. Peso y masa no es lo mismo, entonces hay que fijarnos bien en los problemas, por eso es que viene esta fórmula auxiliar. Un detalle más que viene por ahí en una nota en el tema de densidad relativa. Nos dice la nota, ¿sí? La voy a leer así, ¿sí?, literalmente como nos dice. Dice, la densidad absoluta
y la densidad relativa de una sustancia en gramos por centímetro cúbico tienen el mismo valor numérico. La diferencia es que la densidad relativa es adimensional. Así nos dice literal, ¿verdad? La nota que viene por ahí en el tema. Entonces, ¿qué quiere decir esta nota? Lo siguiente, que cuando yo en algún problema conozca la densidad absoluta, o sea, esta, de alguna sustancia, automáticamente yo conozco la densidad relativa, pero ¿qué debe cumplirse? Que aquella densidad absoluta, o sea, esta, esté en unidades de gramo por centímetro cúbico. Entonces, tengo aquí el ejemplo del agua. Si yo sé que del agua la cantidad de densidad absoluta equivale a 1 gramo por centímetro cúbico y sé que, como dice aquí, se está cumpliendo esto del gramo por centímetro cúbico, eso cumple la nota. Entonces, directamente yo sé que la densidad relativa, sin tenerla que calcular con ninguna de las fórmulas, va a ser igual al mismo valor numérico, pero sin unidades. Eso se cumple siempre y cuando yo conozca la absoluta en gramos. Si, por ejemplo, yo tuviera la densidad absoluta del agua, que bueno, esa ya la vamos a conocer, ¿verdad? Estoy hablando del agua, pero puede ser otra sustancia. Que yo conozca la densidad, vamos a ponerla de otra sustancia, la absoluta. Que yo conozca la absoluta de otra sustancia y sean 900 kilogramos sobre metro cúbico. Yo no puedo aplicar la nota en ese caso. ¿Por qué? Porque mi absoluta me la están dando en otras unidades. Entonces, sería un error decir que la relativa es igual a 900. Esto es un error, ¿sí? Ahí directamente tendría yo que hacer o optar, ¿verdad?, por la opción de cambiar estos a gramos por centímetro cúbico, o simplemente esa densidad absoluta, a través de una de las fórmulas que podría ser esta primera, convertir esa o calcular esa densidad relativa. Entonces, eso nos dice esa nota, que al conocer la absoluta de cualquier sustancia, llámese cualquiera, si está en gramos por centímetro cúbico, directamente sé la relativa. Entonces, hasta ahí vamos con esos dos temas, ¿verdad? Estoy explicando pura teoría sobre los dos, pero pues más adelante vamos a tener ejercicios, ejemplos resueltos para que ustedes pongan en práctica estas fórmulas. Por último, tenemos la tercera característica específica, ¿sí? Son las tres primeras que nos mencionan por ahí en nuestro cuadernillo de actividades. Más adelante vamos a seguir viendo otras, pero de estas, la tercera es el peso específico. El peso específico nos lo definen de la siguiente manera, por ahí en nuestros apuntes. Dice, es el peso de una sustancia por unidad de volumen, o bien es la relación que hay entre el peso de una sustancia y el peso o espacio que ocupa. ¿Cómo se define esto ya en fórmula? Que yo voy a calcular el peso específico de una sustancia dividiendo su peso entre el espacio que él ocupa o bien el volumen. Si tengo yo esas dos magnitudes de aquel líquido, puedo calcular su peso específico. Esa es una primera fórmula. Una segunda fórmula para calcular el peso específico es la que nos dice aquí, masa por gravedad entre volumen. ¿De dónde salió esta fórmula? De saber que el peso, que es igual a la masa por gravedad, puede sustituirse así en esta segunda fórmula, ¿verdad? En lugar de poner peso, ponemos masa por gravedad, y de ahí sale esa otra segunda fórmula que puede ser auxiliar dependiendo de qué datos nos dan, ¿verdad? Si nos dan peso, utilizo la primera. Si nos dan masa, utilizo la segunda. Y la tercera también sale de sustituir otra fórmula en ella. Si en esta segunda fórmula yo sustituyo la fórmula de densidad, que era esta primera, densidad igual a masa sobre volumen, observamos que aquí hay una masa sobre volumen misma que puede ser sustituida por la D, a la cual equivale. Entonces esto me quedaría aquí, si sustituyo aquí, borro esto y pongo la D, me quedaría que el peso específico en su tercera forma se puede también calcular multiplicando la densidad absoluta, sí, la absoluta, la D minúscula, por la gravedad. Nos dan aquí lo que ya ahorita había mencionado yo, que hay pesos específicos para el agua que son constantes y que ya los vamos a conocer y que de hecho en el formulario viene, sí, el formulario, vuelvo a repetir, lo encontramos al final de nuestros apuntes, y esos pesos específicos
pues igual están dados en los 3 sistemas de unidades, MKS, CGS y sistema técnico gravitacional, ¿sí? Eso es entonces la parte teórica, ¿verdad?, que nos explica o que nos describe a estas 3 características específicas que son cuantificables. Ya vimos por qué, porque hay fórmulas para poder hacer este cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que son los ejercicios ejemplo para poder entenderle un poco más, ¿sí? Y esto sería todo, ¿verdad?, por parte de lo que es la teoría de estos 3 primeros temas.